presento a Patricio. Patricio Trujillo, licenciado en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, miembro fundador de la Fundación de Investigaciones Andino-Amazónicas, de la cual es además presidente ejecutivo y director científico. Se ha desempeñado como profesor invitado en la PUCE, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en el programa de estudios especializados en ciencias sociales y en el departamento de sociología, en los cuales ha dictado varios cursos sobre la problemática amazónica y del Ecuador, desde el año 97 hasta el año 2006. Y luego estuvo unos años haciendo la maestría en ciencias sociales con mención en antropología social en la Universidad de Estocolmo, en Suecia, donde también ha sido investigador asociado en el departamento de antropología cultural en la Universidad de Uppsala. Entonces, los dejo con la presentación de Patricio. Sí. Bueno, primero, buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un honor y un gusto estar aquí en Colombia. Quiero primeramente agradecer a los por organizar este evento, por haberme invitado y por tener la oportunidad de compartir experiencias de vivencias y experiencias etnográficas en referente a lo que es Amazonía, al mundo andino en general. Yo he puesto, gracias, el título La construcción de la etnografía del día a día en la frontera amazónica, porque lo que voy a presentar esta tarde es un debate, una discusión a lo que los antropólogos hacemos todo el tiempo, que es etnografía. Es decir, la etnografía se ha planteado como de los principales avances de la antropología como ciencia y además como también el principal debate, porque hay diferentes posturas, todas podríamos llamarlas que ven diferentes puntos de vista. La etnografía del día a día que yo voy a tratar trata más bien de toda esa relación que tenemos los antropólogos hacia la vivencia, hacia lo que hacemos los antropólogos también como una autobiografía. Y lo que voy a presentar en mi ponencia es precisamente mi autobiografía y la de mis informantes en relación a un espacio de tiempo, un espacio territorial, un espacio histórico. Y me refiero a esto porque he sido, durante estos últimos 20 años, desde que fui estudiante, testigo de este cambio radical, cambio dramático, que ha sido lo que son las selvas amazónicas, en especial la parte norte del Ecuador. Voy a hablar de la parte ecuatoriana, porque como bien ven ustedes este mapa, a nosotros los ecuatorianos, peruanos y colombianos nos unen no solamente los Andes, nos une también la Amazonía. Y la parte de la esquina derecha es la parte denominada como las tres fronteras, en donde se une el Putumayo en tres fronteras, Ecuador, Colombia y Perú. Entonces esa relación espacial y esa relación de tiempo es la que yo voy a tratar, sobre todo porque el Putumayo tiene una característica especial vinculada con violencia. Históricamente el Putumayo, si nos tomamos como etapa inicial el caucho, ha sido visto como un territorio en donde los tiempos aparecen y desaparecen. Y me refiero a pasar un tiempo de espacio vacío, olvidado, totalmente solitario, a un espacio en donde la violencia ha ido en espirales altamente, digamos, me refiero por ejemplo a la época del caucho. La época del caucho, época de sangre, época de una violencia totalmente que dinamizaba toda la región. Si pasamos a la época del caucho, pues nos parecería, leyendo históricamente, que llegamos también a un espacio vacío, un espacio en donde la gente es olvidada. Luego volvemos a la etapa del petróleo, en donde también comienzan a vincularse actores armados, luego la etapa del narcotráfico, y que nos configura un escenario relacionado con lo que es la violencia. Es decir, del imaginario del Estado,
tanto del Estado colombiano como del Estado ecuatoriano, el espacio vacío únicamente ha sido visto como un espacio de extracción de recursos, no como un espacio de vida. Y ese espacio de vida es el que ha sido alterado sistemáticamente con las etapas de la violencia. Y esta etapa de violencia me recuerda a un testimonio de un habitante de la zona de Putumayo, que me decía que la violencia parece que vuelve como el río, como las aguas del río. Van hacia las montañas, bajan y vuelven. Y ese es el sentimiento cíclico del imaginario que tienen muchos de los pobladores respecto a la violencia. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a que los abuelos de mis informantes, los padres y los hijos, vivieron esta etapa. En 100 años, la etapa del caucho, el petróleo y lo que es ahora la relación con el narcotráfico, ha sido imaginado como un espacio en donde la violencia era uno de los imaginarios recurrentes en lo que es la población. Yo voy a hablar, como digo, desde el lado ecuatoriano. El lado putumayo colombiano en relación con violencia ha sido altamente trabajado. Y voy a hablar desde cómo nosotros los ecuatorianos miramos ese otro lado. Es decir, una frontera que se construye no solamente en territorio, no solamente físicamente, sino simbólicamente. Cómo nosotros vemos al otro lado y cómo la gente que está en el Putumayo ve hacia Colombia. Y es curioso, porque la mayoría de la gente que vive en el Putumayo ecuatoriano es colombiana. Entonces, mi relación también va hacia esa creación de imaginarios que el Estado, con un discurso oficial, con un discurso hegemónico, plantea en territorio. Cómo el Estado estigmatiza también lo que es los territorios y cómo se estigmatiza a la gente, no solamente a los territorios, como hemos visto en las exposiciones anteriores relacionadas con los salvajes, sino también a la gente. La frontera de fronteras, ¿a qué me refiero con eso? En el Putumayo podemos ver, además de esta larga historia de conflictividad, que la gente tiene que adaptarse a esa conflictividad. Y entre esos espacios sociales violentos, insisto nuevamente, desde la época del caucho, petróleo, cocaína, la industria de la droga, tráfico de armas y precursores químicos, han sido como las etapas históricas donde las poblaciones han imaginado su cotidianidad cruzada por guerra, conflicto, violencia e ilegalidad, relacionándolo a su propia construcción de identidad política en frente del Estado. La etnografía del día a día, como les había dicho, también está muy relacionada con las memorias del autor y las memorias también de a quién uno entrevista. Es decir, uno de los criterios más relevantes de los cuales yo me apropio es que desde la antropología o desde la etnografía del día a día rompemos esa objetivización que tenemos consecuentemente y recurrentemente los antropólogos a hacer cosa o objeto de estudio. La etnografía del día a día no quiere objetos de estudio, sino quiere contar la cotidianidad, la oralidad, la historia local, desde la propia versión, desde su propio sentimiento, desde su propia forma de sentir y de ver. En el Putumayo esto es evidente. ¿Por qué? Porque si bien tenemos nosotros, desde nuestra imaginaria, nuestra memoria urbana, toda una relación a exotizar lo que está pasando en el Putumayo, tenemos también cantidad de poblaciones que lo que están haciendo únicamente es sobrevivir a una implementación de políticas desde el Estado agresivas, muchas veces que le estigmatizan en otros sentidos. En el Ecuador es interesante hacer una reflexión. Yo no había leído que la primera exposición hablaba sobre José Eustacio Rivera, que también es uno de mis referentes como amazónico. Y uno de los discursos o uno de los debates que existe en el Ecuador es respecto a que si la novela La Vorágine de José Eustacio Rivera es un aporte valioso hacia y de la antropología, es decir, saltar de la novela a una relación de lo que estaba describiendo José Eustacio Rivera es una etnografía también. ¿Por qué no? Diría yo. Es decir, la relación esa que salta de novela hacia lo que es la producción de contar, de sistematizar, de escribir las sensaciones, está en un pequeñísimo
en una pequeñísima frontera. Y me refiero a esto. Para los imaginarios del Estado, por ejemplo, eso es una inmensa zona de recursos. Un lugar vacío que tanto en el Ecuador como en Colombia fue utilizado únicamente para explotar. Es decir, en los 70, por ejemplo, en el Ecuador, se formaron dos leyes, una ley de colonización y una ley de tierras baldías, que declaraban toda la Amazonía como una tierra baldía. ¿Eso qué significaba? Que no existía gente, que no había, que eran invisibles, que era un lugar baldío. Y ese lugar baldío tenía que ser domesticado, civilizado por el Estado. Desde mi perspectiva, hay dos proyectos en esta modernidad, llamada modernidad, dentro del Estado ecuatoriano, que han sido exitosos. La colonización de esta selva, es decir, la domesticación de la selva y la domesticación de sus habitantes, que implicó la destrucción absolutamente de todo. ¿Con qué sentido? En sentido únicamente de recursos. Eso es lo que pasó en la zona norte del Ecuador, que es la zona petrolera. Y esta es la zona en donde yo he trabajado y esa es la zona que nos conduce hacia el Putumayo. Sin embargo, en los imaginarios también, en los imaginarios locales, en los imaginarios de vida, esta selva para los grupos, para las nacionalidades, es una zona de supervivencia, de su día a día, de su cotidianidad. ¿Qué es lo que el Estado no entendía? ¿Qué es lo que el Estado negaba? ¿Qué es lo que el Estado invisibilizaba? Esto es interesante porque me recuerda a los pasajes de José de la Vorágine, en donde al principio veía toda la belleza, la magnificencia, que yo he visto también en los atardeceres, por ejemplo, amazónicos, y también el miedo que causa ese infierno verde. Porque si es que los amazónicos tenemos, amazónicos urbanos me refiero, miedo es, por ejemplo, una noche en la selva. Es espantoso, realmente. Cómo cambia todo el imaginario de día hacia la noche, porque en la noche salen absolutamente todos los seres y cazadores nocturnos en sí. Entonces, este es el Putumayo. Un río que, como les digo, nos une a Colombia y Ecuador, y un río también que hace una frontera física, pero que además de esa frontera física enmarca toda una producción simbólica de la gente que vive ahí. Desde los años 40 y antes, desde la época del caucho, esta zona fue utilizada por migraciones de colonos colombianos que se fueron en relaciones de parentesco, en relaciones familiares, uniendo con familias ecuatorianas y formando pequeños poblados como Puerto Carmen del Putumayo y otros que van más hacia la zona de las tres fronteras. El Putumayo, como les digo, se había convertido en un referente del salvajismo en sí, un sitio también al que había que civilizar. Había que civilizarlo porque representaba todo lo que tenemos miedo desde nuestro imaginario urbano. Yo leía cuando hubo el bombardeo al Ecuador, precisamente en la zona del Putumayo, cuando muere Raúl Reyes, ¿cuál fue la respuesta del gobierno colombiano? Que nos dolió mucho. Decía, no importa que se bombardee esa zona, porque en esa zona lo que hay es putas, guerrilleros y narcotraficantes. Puede ser cierto, de hecho es una zona de frontera en donde encontramos toda esta vinculación, donde el mundo global está, desde mi perspectiva de etnógrafo, está plasmada. Podemos encontrar grupos clánicos de cazadores-recolectores, encontramos, por ejemplo, grupos totalmente vinculados a una economía global. Estoy hablando, por ejemplo, imaginémonos de los grandes esos laboratorios de cocaína, donde utilizan tecnología top, todo para procesar y para mejorar la producción, etcétera, etcétera. Entonces, en esta frontera de fronteras, nosotros podemos encontrar una serie de espacios que nos remontan desde la época de grupos clánicos hasta lo más alto de la economía global. Y me preguntaba en ese momento, ¿cómo es posible que todo eso sea invisible? Invisible desde la perspectiva del Estado, porque en la cotidianidad de la gente eso era su día a día. Entonces, para recapitular un poco el concepto, la etnografía del día a día no significa contar las acciones que hacemos como seres humanos, o como personas, como sociedades, como culturas, como población, en un reloj cronológico, sino que además de nuestras acciones cotidianas,
nosotros tenemos toda una carga simbólica que vamos haciendo todos los días, que nos representa y que nos hace construir no solamente a los otros, sino a nuestro entorno como tal. Y esa es la relación de los ecuatorianos con los colombianos. Básicamente muchos de los grupos campesinos pasaban a la zona del Putumayo colombiano a trabajar como pisadores de coca, como recolectores, y se les vinculaba a todo lo que era el circuito de lo que era el narcotráfico. Estoy hablando esto de los 90 hasta 2004 más o menos, antes de todo el proceso del Plan Colombia, el Plan Patriota, que desestabilizó todo ese proceso en el Putumayo, ¿no? Entonces, el mapa más o menos de relación entre lo que es Ecuador y Colombia en el Putumayo está marcado en estas tres grandes zonas, que son zonas de influencia migratoria tanto de ecuatorianos como de colombianos, ¿no? Esa es, como les digo, una zona de influencia migratoria que va y viene, no solamente porque tienen lazos de parentesco, sino porque cuando había violencia en Colombia se pasaban al Ecuador, y cuando había bonanza económica los ecuatorianos pasábamos al lado colombiano. Pero ¿cómo veíamos, cómo ve la gente ese otro lado? Ese otro lado se le veía como una zona inmensa para trabajar. Si bien es cierto, esa es la zona hasta ahora, la zona en donde la producción de coca es la más alta, toda la producción, por ejemplo, básica de alimentos era producida por el lado ecuatoriano como tal, ¿no? Hay 4 puntos importantes del Puerto del Carmen, la zona esta de la Punta, Santa Rosa de Sucumbíos, ¿no? Que todavía siguen siendo zonas de intercambio de lo que en la localidad llaman la economía legal e ilegal, o el trabajar por la derecha o trabajar por la izquierda. ¿Qué voy a explicar más luego, ¿no? Esta es más o menos la imagen que se tiene, esa imagen mágica de la Amazonía, es decir, los atardeceres. Y en la conversación cotidiana, por ejemplo, con los habitantes de Putumayo, existe esa relación que nos remonta a todo ese realismo mágico que se lee en La Vorágine o en cualquier otro libro que quiere tratar sobre lo que es oralidad en la Amazonía. Recuerdo, por ejemplo, que nos contaban que bajaba un famoso dentista por el Putumayo recolectando o atendiendo a los ribereños, y les iba sacando todos los dientes de oro, diciendo que les iba, a la siguiente vuelta, les iba a devolver un diente normal. Nunca apareció y recolectó una cantidad de dientes de oro y de orencia. Y la otra interesantísima es que había una historia en donde un famoso comerciante de Medellín bajaba por toda la ribera de Putumayo vendiendo una enciclopedia de física nuclear, y fue en el sitio donde más vendió. Entonces, ese tipo de imaginario, ese tipo de relaciones nos remontan a que, si bien tenemos toda esa escenografía desde el Estado que nos pinta un salvajismo, una violencia en la zona, también tenemos un montón de relaciones sociales, de poblaciones, de gente alimentándose no solamente de una ecología, sino de relaciones de producción cultural importantísimas. Y eso es lo que hace la etnografía del día a día, contar o ponerse en la visión de la historia local. Es decir, yo no creo que el Putumayo, volviendo nuevamente a la estigmatización, sea únicamente una zona en donde están narcotraficantes, prostitutas y ladrones. Yo creo también que desde la visión local esta gente sobreviviendo, viviendo y produciendo relaciones sociales, culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Este es lo que una de las cosas que a mí realmente me emocionan era por todo ese imaginario que tenemos nosotros de construcción, ¿no? Y para mí la cultura es sensitiva. Uno huele la cultura, uno siente la cultura. Y eso sabe cuando uno es migrante. Yo estuve de migrante durante muchos años y lo que más añoraba, por supuesto, era la comida ecuatoriana. Pero la comida me salía en olores. O sea, me hacía recordar cuando yo tenía 6 años, 7 años, y yo sentía ese olor, esa sensación, y sentía mi cultura.
Y eso es lo que uno siente, por ejemplo, cuando está en la Amazonía. Uno siente los olores, siente también los sabores y comienza a construir todos esos procesos o a relacionarse con los procesos para entender lo que está pasando en ese sentido, ¿no? Esta es una de mis primeras experiencias desde lo urbano, cuando nosotros, como estudiantes de una universidad privada, con todo el imaginario urbano, íbamos la primera vez hacia la selva. Entonces teníamos toda esa preconstrucción de lo exótico, de no saber a dónde íbamos y de la aventura. De hecho, hace 20 años llegar a la zona de Putumayo era realmente una aventura, porque tomaba como 14 horas desde Quito. Había buses destartalados, unas carreteras espantosas. Se llegaba a una parte del río San Pedro de Putumayo y se navegaba, se llegaba a la noche, ¿no? Pero lo que se veía ahí en el transcurso, lo que nosotros construíamos, era todo el imaginario que nos rodeaba. Es decir, imaginémonos, nuevamente eso es lo que es la cultura, cómo vamos imaginándonos. Es una de las palabras más bonitas de los antropólogos, los imaginarios, ¿no? Cómo nosotros vamos creando imaginarios, narrativas para construir realidades. Entonces íbamos viajando y lo que veíamos eran carreteras botadas de crudo. En esa época en el Ecuador botaban el crudo porque no se levanta el polvo. Imagínense en llovía y la contaminación que había. Cantidad de poblaciones, de colonos viviendo, y de miles de caminos que llevaban a ningún sitio, pero que llevaban a algún lado, y ese es un lado del río Putumayo. Y del río Putumayo, en lancha, hasta Puerto Carmen, eran más o menos 4 horas, y de ahí hasta Leguízamo o Asís, pongámosle unos 16, 18 horas. Entonces, de llegar a la Amazonía, en esas etapas de juventud, comenzaban a mezclar toda esa interesante forma de interpretar las sensaciones. Las sensaciones en el sentido de que uno va construyendo lo que va viendo, lo que va sintiendo y lo que va oyendo como tal. Y eso a la final, les digo, forma parte de mi autobiografía, porque yo fui testigo de eso. Es decir, yo estoy contando esta historia y el libro que publiqué en base a esa investigación, porque yo fui testigo de cómo esta área geográfica, área cultural, cambió. Se fue poco a poco urbanizando, se fue poco a poco globalizando, se fue poco a poco modernizando, se fue poco a poco civilizando. Civilizando en el sentido de domesticar, de cambiar lo salvaje, por ejemplo, a lo que llamamos nosotros civilizado o doméstico en sí. Entonces, recapitulando nuevamente, ¿qué entiendo yo por frontera? La frontera, como les había dicho, no es solamente un referente geográfico, no es la línea, eso no es la frontera. La frontera es donde es algo que sobrepasa o que es un referente de lo simbólico, en donde está lo local y lo global. Y el Putumayo es claro. En el Putumayo, como les digo, podemos encontrar esa esencia local y también esa propuesta global, desde la economía, como les digo nuevamente, desde la economía global, etcétera, etcétera. En el Putumayo, como les había dicho, en el medio espacio ecológico, simbólico, podemos encontrar grupos clásicos, identidades políticas locales, guerrillas posmodernas, corporaciones transnacionales, luchando por obtener un control político, un control económico, con todos los problemas globales que podemos ver. Y el ejemplo más claro de eso es la ciudad que se formó de toda esta domesticación de la selva de 25 o 30 años. Se llama Lago Agrio, que es la capital de Sucumbíos, que es la provincia donde está el cantón Putumayo. Para ponerles un ejemplo, Lago Agrio nace de un campamento petrolero. Era la Texaco que bajaba de Colombia, de Orito, hacia encontraron un pozo petrolero muy productivo en un lago y lo llamaron Lago Agrio como tal. Y Lago Agrio representa toda esa esencia de lo que es lo global, y lo local, porque Lago Agrio era la empresa transnacional en donde todos sus empleados vivían en una comodidad impresionante, con antena de televisión satelital, seguridad, etcétera, etcétera, y los habitantes de afuera, que eran la periferia, y no tenían absolutamente nada.
Eso es lo que se representa más o menos en toda esa idea negativa de lo que es la globalización y la economía neoliberal sobre todo. Y la GAOGA era eso. La GAOGA era un campamento petrolero donde los petroleros a las 6 de la tarde, todos eran norteamericanos, tomaban whisky que les traían en helicóptero. Claro, los pobladores no tenían ni luz ni agua ni nada. Entonces esa ciudad fue creciendo así, con todo ese tipo de problemas. La final era solamente una calle que en estos últimos 20 años, imagínense, creció de 3.000 personas a 45.000 ahora, por todo este proceso de urbanización y de economía transnacional, diría. Pero ¿qué representa entonces la Guaga? ¿Qué representa esta ciudad que se va construyendo en base de toda esta rápida dinámica de colonización y de propuesta de una economía que era totalmente agresiva al medio, extractivista total, y que no veía más que al ser humano, a las plantas, a los moscos, a todo, con $1. Es decir, todos tenemos precio. Y esa es la historia de este norte de la Amazonía. Usted tiene precio, entonces le colgamos y $5.000. El árbol de roble o el árbol de cedro que tiene 1.000 años tiene un precio en el mercado de $1.000 abajo. El mosco tiene precio, vamos de entomólogos, entonces se llevan al Smithsoniano. Eso es también lo que nos da a nosotros una pauta para proponer desde nuestra organización una descolonización de lo que habíamos hecho como antropólogos. Porque si bien los antropólogos tenemos la ventaja, por ejemplo, inmensa de poder integrarnos o tratar de integrarnos en sociedades, tenemos también una carga que es toda esa tradición colonial que nos pone a veces como mercenarios. Y de hecho en el Ecuador no voy con la carga moral, eso es lo que se plantea en el debate. Hay muchos, por ejemplo, que se cuestionan, yo me estoy cuestionando eso, que antropólogos trabajen con petroleras, con mineras o con grupos justamente que están cargados de la idea de que vamos a utilizar datos, vamos a utilizar información para dominar. Ese es uno de los debates que surge de toda esta nueva propuesta. Y esa nueva propuesta tiene un fundamento que es tratar de reflexionar hacia una epistemología del sur, que lo carga Buenaventura Los Santos Sousa. Es decir, tratar de no ver justamente la ciencia social y las ciencias humanas desde una perspectiva nuevamente que objetivizamos, que cosificamos cosas, y que creamos otros para estudiarlos o para analizarlos o para entenderlos, sino que estamos en una relación de prójimos. Ese es el salto dialéctico. No vamos a hablar de otros, vamos a hablar de prójimos, vamos a hablar de seres humanos en las mismas condiciones, tratando de entendernos en ese sentido mucho más horizontal que vertical, ¿no? Como les decía, para el imaginario de muchos de la gente que fue hacia la Amazonía era la tierra de la esperanza. Es decir, los colonos que fueron hacia la zona amazónica norte, sobre todo el Ecuador, impulsados por el gobierno, impulsados por todo lo que era la ley de colonización. En ese momento, como ustedes saben, colonización significaba, usted puede ir a la Amazonía y coger 50 hectáreas, hace una cooperativa, declara eso al Instituto Nacional de Reforma Agraria del Estado Rural. Pero para eso tenía que deforestar al 50%, porque ese era el trabajo. Es decir, yo tengo que botar el bosque y eso es domesticarlo, civilizarlo, trabajarlo. Eso significó entonces la deforestación de la mayoría de la zona y la expulsión de los pocos grupos nativos que había, y la extinción de los grupos nativos que había, entre ellos los tepeos. Pero con la colonización, interesante el proceso, la gente comenzó a reconstruir su cosmovisión, su forma de vida, como todo colono lo hace, como todo migrante trata de hacer para tratar de adaptarse, de sobrevivir al espacio. De hecho, lo interesante de esta zona es que es colonizada por
grupos de lojanos que son del sur, hasta la ciudad que se llamaba Aguado, lo cambian y lo ponen como Nueva Loja. Eso significaba que los colonos que que llegaron hace 40 años ahora a la Amazonía, trataron no solamente de reconstruir su forma de vida, sino también su etos. Llevaron a sus vírgenes, llevaron a sus santos y reconstruyeron sus ciudades, reconstruyeron su forma de vida y trataron de adaptarse a una ecología que por supuesto no era de ellos. Pero ahí está la potencialidad del ser humano para crear cultura. Y eso es interesante en reflexión, porque como antropólogos también lo que hicimos en cierto sentido es romper con toda una tradición que había, sobre todo vinculada en el Ecuador al indigenismo. Es decir, el amazónico tenía que ir a la selva a estudiar un grupo amazónico, que también es muy simpático, ¿no? Y tomar ayahuasca y drogarse y ver jaguares y eso. Pero también había otro grupo que había sido expoliado, que había sido estigmatizado y que hasta ahora es negado, por ejemplo, por mismos compañeros antropólogos, que eran los colonos. A los colonos les dijeron: ustedes son más funcionales, ustedes tienen que largarse, porque están supuestamente en zonas que eran de grupos indígenas, como les explico, no había grupos indígenas, eran grupos también adaptándose y colonizando con grupos también indígenas como tal. La propuesta no solamente vinculaba, por ejemplo, a que es importante y además necesario rescatar la oralidad de los grupos lingüísticos amazónicos, sino también incorporar a un grupo que estaba creando también cultura, un grupo que se lo pintaba como funcional y que era necesario también de entenderlo como son los grupos colonos. Es decir, romper una serie de mitos, una serie de propuestas un poco a veces incoherentes desde la academia que excluyen a unos y incorporan a otros. Para finalizar, yo creo que la propuesta de la etnografía del día a día contribuye a este debate, a debatir la propuesta de ver a la antropología como una especie de, no solamente de mediadora en lo que es el mundo del otro y el mundo que se quiere entender, sino la antropología inmersa en una propuesta también que tiene una dimensión política, y eso es el debate, y esa es la propuesta que a muchos, por ejemplo, no les gusta. Es decir, yo critico esa objetividad, a veces positivista, a veces esencialista, de que el antropólogo tiene que ser objetivo, científico y neutral. Respeto la posición, pero yo creo que el antropólogo tiene que tener una posición, no militante, porque si no sería Alfonso Cano, sino una posición política que diga, por ejemplo, como lo que estoy diciendo, yo no creo en lo que planteaba el presidente de la República de Colombia y en ese momento el presidente de la República del Ecuador, que en el Putumayo solamente estigmatizaba a la gente y anulaba, les invisibilizaba. Yo creo que nosotros, mediante las publicaciones, mediante la narrativa, mediante los imaginarios, podemos ir en contra de esa historia oficial que a veces opaca, que a veces invisibiliza, y podemos trasladar esa historia de lo local y presentarla también como una realidad, como una propuesta, insisto, de una epistemología desde el sur. Muchas gracias.